Hola, vamos a hablar de la fuerza de rozamiento, una fuerza inofensiva, aparentemente, y es que esconde sus propios secretos. Uno de ellos, por cierto, relacionado con esta botella, pero esto me lo guardo para esa reflexión que sabéis que nos gusta hacer al final de los vídeos de este canal. Y otra de las cosas que solemos hacer en este canal es analizar los fenómenos partiendo de problemas extremadamente sencillos. Y en este caso, pues el problema además va a ser, me atrevería a decir, un problema cotidiano porque está en nuestro entorno. La cuestión es, ¿qué sucede cuando decidimos mover un armario pesado que tenemos en una habitación? Me estoy refiriendo a ese clásico armario que lleva un par de años situado en un punto del salón, por ejemplo, un armario muy pesado, vamos a considerar que tiene una masa de 100 kilogramos, y decidimos, porque nos lo piden, que hay que moverlo. Bueno, pues esto lo hemos vivido alguna vez y la situación, pues bueno, pues si vamos a suponer que aplicamos una fuerza de 600 newtons para tratar de mover el armario. Pues para ver qué es lo que sucede, pues vamos a aplicar las leyes de Newton de una forma, como os podéis imaginar, muy sencilla. ¿Cuánto pesa este armario? Su masa es de 100 kilogramos, para calcular el peso lo multiplicamos por la gravedad, 9,8, pues sí, más o menos como si fuera 10, pues pesará unos 1000 newtons. Así que el peso de este armario, peso nada despreciable, va a ser de 1000 newtons. Y este armario, tal y como vimos en el vídeo anterior, pues viendo que no se hunde dentro del suelo es porque alguna fuerza, en este caso la del suelo, le está soportando para arriba mediante esa famosa fuerza normal, que puesto que el armario ni se hunde ni sale volando, pues tendrá que valer lo mismo que el peso. Así que la normal va a valer 1000 newtons también. Esta es la fuerza normal. ¿Y qué otra fuerza actúa? Pues actúa la que estoy ejerciendo yo de 600 newtons, pero también sabemos que va a haber una fuerza de rozamiento. Y para calcular la fuerza de rozamiento, pues sabemos desde siempre que se multiplica el coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. El coeficiente de rozamiento depende de los materiales, en este caso pues las patas de madera con el suelo de parqueo, de lo que sea, pues vamos a suponer un coeficiente de rozamiento bastante razonable de 0,8. Y si multiplicamos 0,8 por los 1000 newtons de la normal, pues me va a salir una fuerza de rozamiento de 800 newtons. 800 newtons es la fuerza de rozamiento. Y ahora ya vamos a ver qué es lo que va a suceder por la acción de estas fuerzas. No hay más fuerzas. Y vamos a aplicar pues la segunda ley de Newton. ¿Qué fuerzas actúan en el eje horizontal? Pues los 600 newtons que ejerzo yo, 600, y actúan en sentido contrario los 800 de la fuerza de rozamiento. Y esto sería igual a la masa, que hemos dicho que era de 100 kilogramos, multiplicado por la aceleración que vamos a conseguir imprimir a ese armario. Y estos 600 menos 800, esto es menos 200, igual a 100 por la aceleración, y sale una aceleración de, pues de menos 2 metros segundo cuadrado. Y efectivamente está describiendo una situación que quizá hemos podido sospechar que ocurre a veces, ¿no? Y es que cuando tratamos de mover el armario en una dirección, debido a la fuerza de rozamiento, lo que ocurre es que el armario se nos viene hacia atrás y nos acaba aplastando. Es una situación que lo describe aquí las leyes de la física. Bueno, pues no. Sí que es cierto que cuando movemos un armario muy pesado tenemos la sensación de que nos estamos jugando la vida, entre otras cosas porque ejercemos una fuerza muy grande y eso a veces nos dice, ¿qué está pasando aquí? Y sí que a veces tenemos esa sensación de incluso de peligro porque sabemos que el armario puede volcar. Bueno, pero para eso lo que hacemos es empujar el armario desde abajo y por eso no vuelca. Pero no, de ninguna manera sucede esto de que el armario, cuando tú lo empujas en una dirección, el armario parece que te contraataca y se vuelve hacia atrás y te aplasta, ¿no? No, este no es el armario asesino. Esto es un ejemplo de cómo podemos, un problema muy sencillo, resolverlo de forma equivocada. Aquí estamos haciendo una cosa mal hecha. Y es que realmente la fuerza de rozamiento no se calcula siempre de esta manera. En este caso no está bien calculado. No tiene ningún sentido que la fuerza de rozamiento al final vaya en contra del movimiento que tú quieres producir. Eso no va a suceder nunca. No, este no es el armario asesino. ¿Qué es lo que sí que podemos comprobar? Pues lo que comprobamos es que cuando ejercemos una fuerza quizás de 600 newtons sobre ese armario, vemos que no se mueve. Y si no se mueve el armario cuando aplicamos 600 newtons, pues ¿cuánto está valiendo entonces la fuerza de rozamiento? Pues si aplico 600 y no se mueve, en la fuerza de rozamiento tendría que haber también 600. O sea, no se calcula con el mu por la normal. O veamos un caso extremo. ¿Qué pasa si yo el armario intento moverlo con una fuerza de 7 newtons? Pues le empujaré con el dedo 7 newtons y en ese caso la fuerza de rozamiento pues valdrá 7 newtons.
y cuando lo empuje con 8 valdrá 8, y cuando lo empuje con 100 valdrá 100, de manera que la fuerza de rozamiento en este caso se está adaptando a las necesidades, se está adaptando a lo que yo le estoy ejerciendo. Es una fuerza de rozamiento especial y se llama fuerza de rozamiento estática. Esto es lo que sucede cuando algo no se mueve, y es que la fuerza de rozamiento va a ser igual a la fuerza que estamos aplicando. La fuerza aplicada. Y esto es porque es una fuerza de rozamiento estática. La fuerza de rozamiento estática siempre se va a adaptar a las necesidades para conseguir que eso, que permanezca la situación estática. Entonces, ¿dónde está aquí el armario asesino? Pues sí, está. Y es que lo que hemos comprobado, quizá que sucede cuando queremos mover un armario, es que lo intentamos mover y no se mueve, más fuerza y no se mueve, hasta que llega un momento en que por fin, a puro de empujones, no sabemos cómo, conseguimos desatrancarlo, esta es la palabra, y en el momento que se desatranca, ese armario sí que pasa a moverse, y cuando se pasa a moverse, no se mueve despacio, se mueve a toda velocidad. Y eso sí que es peligroso. Quizá no muramos nosotros aplastados, pero si hay por aquí algún compañero, el típico compañero que está ahí detrás del armario dando instrucciones, pues ese sí que se la está jugando, porque en el momento que el armario se desatranca del suelo, allí la situación ya no es de rozamiento estático, es de rozamiento dinámico, y ahí, a partir de ahí, el armario se mueve muy depresa. Y sí, podría morir aplastado, si queremos poner un poco de dramatismo a la situación. ¿Qué está pasando aquí? Pues aquí estamos viendo que hay dos tipos de fuerza de rozamiento. Cuando algo no se mueve, la fuerza de rozamiento es estática, y lo que va a hacer va a ser compensar la fuerza que apliquemos. Y cuando se empieza a mover, la fuerza de rozamiento sí que pasará a valer mu por la normal. Y a partir de ahí se da la fuerza de rozamiento típica que conocemos. Y podríamos resolver el problema para ver con qué aceleración se mueve hacia la derecha, por supuesto que sí. Pero esto nos lleva a una situación que estamos viendo que es crítica, incluso peligrosa, estamos diciendo, para alguien que estuviera por ahí cerca, ¿no? Y eso lo podemos ver pues, con un par de gráficas. ¿Cómo cambia la fuerza de rozamiento, o mejor, la aceleración, por ejemplo, en función de la fuerza que aplicamos? Aplicada. Pues lo que comprobamos, y es algo que hemos comprobado nosotros en nuestra vida cotidiana, es que cuando la fuerza que aplicamos es cero, no se mueve, eso es obvio. Y a partir de aquí, si aplicamos una fuerza pequeña, no se mueve, la aceleración es cero. Y si le sigo aplicando más fuerza, no se mueve, 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 hasta que llega un momento en que ya, si supero una fuerza límite, a partir de ahí el armario sí que se mueve, pero no se va a mover despacio, sino que de repente la aceleración del armario va a ser muy elevada, y a partir de aquí, pues cuanto más grande sea la fuerza, pues más rápido se va a mover. Pero hay un salto brusco en la aceleración. No se mueve, no se mueve, y cuando empieza a moverse se mueve mucho. Esta es la situación peligrosa. Esta es la gráfica de cómo cambia la aceleración del armario conforme aplicamos una fuerza creciente. Y aquí lo que está ocurriendo es que la fuerza de rozamiento pues también va a ir cambiando. ¿Y cómo va a ir cambiando esa fuerza de rozamiento? Pues cuando la fuerza que aplicamos es cero, la fuerza de rozamiento vale cero. Y cuando apliquemos una fuerza de 7 newtons, la fuerza de rozamiento valdrá 7 newtons para compensar. Y cuando apliquemos 10, valdrá 10. Y cuando apliquemos 100, 100. Y cuando apliquemos 600, 600. Pero llegará un momento en el que ya superemos ese valor límite. Ah, sí, aquí hay un cierto valor límite de la fuerza de rozamiento estática. Y en cuanto superemos ese valor límite, inmediatamente el armario se va a mover y la fuerza de rozamiento en ese momento cambia. Y cambia a un valor bastante más pequeño. Y a partir de ahí la fuerza de rozamiento se hace constante. O sea, aquí hay un salto en la fuerza de rozamiento justamente cuando llegamos a un cierto valor límite. Y es esta la situación que vivimos cuando queremos mover algo y vemos que las cosas se mueven bruscamente. Pero claro, de aquí podemos sacar algunas consecuencias. Y es que la fuerza de rozamiento estática puede ser en un rango de valores mayor que la fuerza de rozamiento dinámica. Y esto tiene algunas aplicaciones. Una de ellas, creo que bastante conocida, son los famosos frenos antibloqueo, los sistemas de frenos ABS. Si queremos que un vehículo frene de forma muy brusca, pues hace un par de décadas considerábamos que lo óptimo era hacer que las ruedas se bloquearan, y tenemos esa imagen quizá de películas antiguas que un coche cuando frena bloquea las ruedas, y esa rueda que no gira avanza sobre el asfalto, dejándose el caucho en el asfalto, y al final el coche frena. Y eso se consideraba que era una frenada máxima. Pero cuidado, cuando la rueda está bloqueada y el asfalto desliza por debajo, ahí lo que está actuando es un rozamiento dinámico. Pero ¿no sería mejor forzar que hubiera un rozamiento estático?
¿Y eso cómo se puede conseguir? Pues se puede conseguir haciendo que la rueda no llegue a bloquearse, sino que conforme voy frenando, la rueda siga girando. Y esto pues, se consigue mediante un sistema digamos, electrónico, que lo que hace es que cuando el usuario aprieta el pedal del freno hasta el fondo, la pastilla del freno frena la rueda, pero al mismo tiempo hay un detector que detecta cuando la rueda deja de girar. Y cuando la rueda deja de girar, lo que hace es aflojar la presión de la pinza. Eso es contraintuitivo, ¿verdad? Porque el que frena quiere frenar con la máxima fuerza. Pues no, es mejor tener un poquito menos de fuerza para que dejar que la rueda gire. Y cuando la rueda gira, pues está ahí un poco en el límite de que gira y no gira. Ese es el sistema ABS, que está permitiendo que la rueda gire, pero al mismo tiempo manteniendo la frenada. Y de esa forma la rueda gira mientras frena, de manera que lo que está frenando el vehículo, el caucho con el asfalto, no lo hace con rozamiento dinámico, sino lo hace con rozamiento estático. Y luego las pruebas son inequívocas. Un vehículo con un sistema de ABS, pues aunque las ruedas giren, frena en menor distancia que si lo hace con la típica frenada máxima de bloquear los frenos. Y así funcionan los sistemas ABS, con la ventaja añadida de que una rueda que está girando y frena, pues me permite dirigir el vehículo. Si una rueda está bloqueada, por más de que giremos el volante, la rueda no me dirige el vehículo. Pero si la rueda está girando, aunque esté en ese caso límite de que gira, digamos, al mismo tiempo que se frena, en ese caso, si yo giro el volante, el vehículo obedecerá a la trazada que le indica la rueda. O sea, el sistema ABS es un gran invento y basado en esta fuerza de rozamiento estática, que es bastante mayor que la fuerza de rozamiento dinámica. Así que ya vemos una de las curiosidades que tiene esta fuerza de rozamiento. Insisto, no se calcula siempre como mu por la normal, eso solamente para el caso dinámico. Lo que quizá vemos que es algo muy natural, pero no es tan obvio, es que la fuerza de rozamiento dependa del coeficiente de rozamiento, eso sí, de la normal, o sea, de cuánta fuerza se oprime una superficie contra la otra, pero depende de la superficie de contacto. ¿Hasta qué punto la fuerza de rozamiento no depende de la superficie? Y aquí tenemos un ejemplo muy básico. Esta caja de pañuelos pues pesará lo que pese. Y la pregunta es, ¿la normal siempre va a valer por lo tanto lo mismo? Entonces, ¿cómo frena más? ¿Cómo hay mayor rozamiento del cartón aquí con el cartón? Si apoyo así la caja con una superficie grande, o si pongo la caja vertical y la superficie de apoyo es menor. Quizá nuestra intuición nos hace pensar que a mayor superficie, mayor zona de contacto, mayor agarre. Y si pongo una superficie menor, pues menor superficie de contacto, menor agarre. Bueno, pues aquí también hay que pensar que el peso es el mismo. Y aquí el peso se está concentrando sobre una superficie menor y aquí el peso se reparte sobre una superficie mayor. Aquí el concepto de presión pues es el que entra en juego. Pero bueno, yo creo que podemos hacer aquí el mini experimento, ¿no? De cuánto tengo que inclinar este cartón para que esta caja resbale. Pues yo creo que si lo inclino así, ya empieza a caer. Y si lo pongo vertical, pues básicamente pasa lo mismo. Es decir, de las dos maneras frena igual, de manera que sí que es cierto que la fuerza de rozamiento dinámica no depende de la superficie de contacto. Con mayor superficie o con menor superficie, si el peso es el mismo, si la normal es la misma, va a haber la misma fuerza de rozamiento. Vale. Pero entonces, volvamos a los vehículos, a las ruedas de los coches. Preguntémosle a un piloto de Fórmula 1, ¿qué prefieres, ruedas anchas o ruedas estrechas? Lo que hace que un coche pueda tomar curvas sin derrapar es el contacto del caucho de las ruedas con el asfalto. Entonces, ¿hasta qué punto no depende de la superficie? Para los pilotos está clarísimo que unas ruedas más anchas tienen más agarre, más grip, que dicen en la jerga. Bueno, hay que poner el matiz de que para situaciones de lluvia siempre es mucho mejor neumáticos estrechos, porque en lluvia es primordial que las ruedas no tengan que evacuar mucha agua del trazado, y una rueda muy ancha pues tiene que evacuar mucha agua y eso no es lo óptimo. Pero en seco está comprobadísimo que las ruedas más anchas tienen más agarre, y eso va en contra de lo que acabamos de decir. ¿Y eso por qué pasa? Bueno, pues esto lo he investigado y realmente pues la respuesta es casi una respuesta gráfica. Y todo se basa en las propiedades del caucho o de otros materiales que tienen cierta flexibilidad a la hora de agarrarse a las rugosidades del terreno. Una superficie, por lisa que la veamos, si la ampliáramos siempre vamos a ver unas micro rugosidades, imaginemos el asfalto. Bueno, pues el caucho tiene la capacidad de acoplarse a esas micro rugosidades, y eso es lo que he tratado de dibujar aquí. Esto es la rueda de un vehículo que está girando y que tiene tendencia a salirse hacia allá. Esa es la inercia que tiene el vehículo.
Pues el caucho, como decía, tiene capacidad de adaptarse a esas microrugosidades del terreno, que aquí he pintado como esta sucesión de montañitas, y al adaptarse lo que hace es acoplarse a esas rugosidades y claro, como se quiere desplazar en esa dirección, aquí aparecen unos contactos y esos contactos son los que generan aquí unas microfuerzas que lo que hacen es apoyarse gracias a la flexibilidad del caucho. Y es clave que el caucho sea flexible y que se adapte a esta situación, porque si estuviéramos hablando de unas ruedas perfectamente rígidas, se apoyarían encima de las montañitas, de las microrugosidades, y no habría esas fuerzas que he pintado hacia la izquierda. Para que existan esas fuerzas es necesario que el caucho presente este tipo de deformación. Entonces se llama agarre por histéresis, por la capacidad que tiene el caucho de deformarse de una forma u otra. Y ya ves que aquí hay muchísima tecnología. Esto es algo que se investiga pues, por una cuestión, y es que el rozamiento está por todas partes, generalmente para estorbar, para hacernos perder dinero por pérdidas energéticas, para producir desgastes en las máquinas, y por eso pues, tan importante es el rozamiento, como evitarlo, como aplicar lubricantes. Hay una ciencia que ya tiene varias décadas de desarrollo, que es la tribología, que se dedica a tratar de investigar estos fenómenos de rozamiento de superficies. Y bueno, pues esto, vale, hay mucha ciencia detrás de esto, pero también nuestra vida cotidiana pues lo estamos aplicando a veces sin darnos cuenta, y llega el momento botella. Y tengo un amigo que es arquitecto que me decía que le gustaba investigar lo que él llamaba arquitectura sin arquitectos. Y es que él reconocía que la arquitectura moderna pues tiene mucho de tecnología, pero que construcciones arquitectónicas ha habido desde hace milenios. Y desde hace milenios las sociedades han sabido construir edificios y construir cubiertas y construir puentes, y etcétera, sin necesidad de arquitectos, sino aplicando cierta lógica o intuición. A mí me gusta pensar que con la física sucede lo mismo, y aquí hemos visto ya un caso, es decir, todos tenemos esa intuición de empujar un armario desde abajo, quizá porque alguna vez lo hemos hecho desde arriba y lo hemos volcado, ¿verdad? Bueno, pues ahí aprendemos algo de física, ¿no? Hay un fenómeno de momentos de fuerzas que algún día explicaremos con la idea de que es mejor empujar desde abajo. Pero también lo aplicamos en cosas tan cotidianas como abrir una botella con el corcho. No es un tapón de rosca, es un corcho aquí introducido. Y todos tenemos esa intuición de cuando queremos abrir un tapón, girarlo, o bien giramos el corcho, o bien giramos el vidrio y lo sacamos. Y esto lo hacemos con naturalidad, pero intentemos hacerlo sin girar el corcho. Si lo quiero sacar con fuerza bruta, este corcho se puede sacar, pero desde luego con una fuerza muchísimo mayor. Entonces, ¿dónde está aquí la gracia de girar? No es que haya una rosca y yo aquí quiera utilizarla, no. Aquí lo que hacemos al girar es desprendernos del rozamiento estático y pasarnos al rozamiento dinámico. Si las superficies del corcho y del vidrio están desplazándose, el rozamiento que va a haber una contra la otra va a ser un rozamiento dinámico que es más pequeño, y el corcho sale, que ya lo creo que sale. Pero si me empeño en sacarlo sin girar, pues ahí está actuando el rozamiento estático, y ese rozamiento estático pues lo puedo vencer, pero desde luego me va a costar muchísimo más. ¿Y esto alguien nos lo ha explicado? No, lo hacemos por intuición, lo hemos visto, por experiencia. Bueno, ya veis que en el fondo la física quizá no es tan complicada. De todos modos, espero que nos veamos en el próximo vídeo. Así que, hasta pronto.